¿Sabías que en el cielo no todo es silencio y luz? Hay seres tan majestuosos, tan poderosos, que cuando se mueven, sacuden los cielos. Y cuando hablan, el universo guarda silencio. Son los ángeles más poderosos de Dios, guerreros celestiales, guardianes de la gloria, mensajeros del Altísimo. Algunos libran batallas cósmicas, otros traen palabras que cambian la historia. Y hay quienes no cesan de gritar: Santo, Santo, Santo. Pero aquí está lo más impactante. Ellos no son los protagonistas. Su misión es reflejar una sola cosa: la grandeza incomparable del Dios al que sirven. En este video vas a conocerlos como nunca antes. Quiénes son, qué hacen, por qué fueron enviados y cómo su presencia en la Biblia transforma nuestra manera de ver a Dios y también nuestra vida. Quédate hasta el final y te garantizo que tu fe será sacudida. Tu visión del mundo espiritual se abrirá y vas a ver cuán grande es el Dios que te ama. Suscríbete ahora y prepárate para adentrarte en las alturas celestiales donde habitan Miguel, Gabriel, los querubines, los serafines y el mismísimo ángel del Señor. Comenzamos ya. Miguel es uno de los dos ángeles mencionados por nombre en la Biblia protestante. Su nombre en hebreo, Makael, significa literalmente «¿quién como Dios?». Esta frase retórica implica que no hay nadie comparable a Dios, un significado muy acorde con su carácter y misión. Miguel es identificado como un arcángel, término que significa ángel jefe o ángel de más alto rango. De hecho, Miguel es descrito como príncipe de los ejércitos celestiales, es decir, el comandante de los ejércitos de Dios. Miguel aparece explícitamente en el libro de Daniel, en la carta de Judas y en el Apocalipsis. En Daniel 10:13 se le llama uno de los principales príncipes, que vino en ayuda de otro ángel en conflicto espiritual, y en Daniel 12:1 es el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo de Daniel, protegiendo al pueblo de Dios. En Judas 1:9 se le llama Arcángel Miguel, conteniendo al diablo durante una disputa. Finalmente, en Apocalipsis 12:7-9, Miguel lidera a los ángeles fieles en la guerra celestial contra el dragón, Satanás, y sus ángeles caídos. Función y misión. La misión principal de Miguel en la Biblia es la de guerrero y protector. Se le ve involucrado en la guerra espiritual, combatiendo contra fuerzas malignas y defendiendo al pueblo de Dios. En Daniel y Apocalipsis, Miguel se enfrenta a principados demoníacos, como el príncipe de Persia en Daniel 10, y finalmente expulsa a Satanás del cielo. La Biblia indica que Miguel tiene un papel especial protegiendo a la nación de Israel, el pueblo escogido en el AT, lo que sugiere que Dios asignó a Miguel como ángel guardián de esa nación. Por extensión, algunos teólogos deducen que Dios puede haber colocado ángeles de alto rango sobre distintas naciones o grupos, dado que Miguel es el príncipe de Israel. En todo caso, Miguel aparece como el principal combatiente del lado de Dios, un general celestial que ejecuta los juicios y las batallas ordenadas por el Señor. Atributos y manifestaciones. Miguel es representado en las Escrituras como un ser poderoso en extremo, pero también humilde y obediente a Dios. Aunque lidera ejércitos angélicos, Miguel permanece en total sumisión al Señor. Un ejemplo de esto se ve en Judas 1:9. Cuando contiende con el diablo, Miguel no pronuncia juicio por su propia autoridad, sino que dice: «Que el Señor te reprenda». Esto muestra que, pese a su poder, Miguel depende de la autoridad de Dios y no la usurpa. En cuanto a sus manifestaciones, cuando aparece en Daniel, es descrito como un príncipe resplandeciente. La iconografía religiosa posteriormente lo representa con armadura y espada, simbolizando sus batallas espirituales. Pero bíblicamente, su presencia impone respeto y provoca conflicto en el mundo espiritual. Miguel es también llamado Arcángel, Judas 1:9, término utilizado en singular en la Biblia solo para él, subrayando su rango supremo entre los ángeles fieles. Rol en el plan de Dios. Teológicamente, el arcángel Miguel encarna la verdad de que Dios pelea por su pueblo. En momentos críticos, como el fin de los tiempos en Daniel y Apocalipsis, Miguel se levanta para librar la batalla del Señor
y derrotar al mal. Su nombre, ¿Quién como Dios?, en sí, es un recordatorio de que toda victoria pertenece a Dios y de que ningún enemigo puede igualarle. En la narrativa bíblica, Miguel apunta a la soberanía de Dios en la guerra espiritual. Por poderoso que Miguel sea, actúa únicamente bajo la orden de Dios y para su gloria. Su defensa del pueblo de Dios y su lucha contra Satanás sirven al propósito divino de preservar el plan de redención y manifestar finalmente la victoria de Dios sobre las tinieblas. En resumen, Miguel es un siervo poderoso, cuyo poder y liderazgo exaltan la autoridad del Dios incomparable a quien sirve. Gabriel es el otro ángel identificado por nombre en los textos canónicos. Su nombre hebreo, Gabriel, significa Dios es mi fortaleza o fortaleza de Dios. Esta etimología, de Heber, fuerza, hombre, y él, Dios, sugiere que Gabriel representa la fortaleza que proviene de Dios, o la idea de que Dios es fuerte. Aunque a Gabriel tradicionalmente se le llama arcángel en el cristianismo, y es venerado como tal en iglesias católica, ortodoxa y anglicana junto a Miguel y Rafael. Es interesante notar que la Biblia no lo llama explícitamente arcángel. Sin embargo, por sus importantes funciones de mensajero divino, ciertamente es un ángel de altísimo rango en la revelación bíblica. Pasajes clave. Gabriel aparece en momentos clave de la historia de la salvación. Se manifiesta al menos a 3 personas en la Biblia. Primero al profeta Daniel, aproximadamente siglo VI a.C., luego al sacerdote Zacarías, padre de Juan el Bautista, y finalmente a María de Nazaret. En Daniel 8:16 y 9:21, Gabriel es enviado para explicar visiones proféticas a Daniel, preparándolo para entender acontecimientos futuros. Siglos después, en Lucas 1:11-20, Gabriel se aparece a Zacarías junto al altar del templo para anunciarle el nacimiento milagroso de su hijo Juan, quien sería el precursor de Jesús. Poco después, en Lucas 1:26-38, Gabriel es enviado a María para anunciarle que, por obra del Espíritu Santo, concebiría al Hijo de Dios, Jesús. En este último pasaje, Gabriel se identifica a sí mismo diciendo: «Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios». Lucas 1:19, indicando su posición de privilegio en la corte celestial, en la presencia de Dios. Función y misión. Gabriel cumple el rol de mensajero especial de Dios, particularmente para comunicar buenas nuevas y revelaciones importantes. En Daniel, su función fue interpretar sueños y visiones acerca del futuro del pueblo de Dios, incluyendo la venida del Mesías y los tiempos finales. En el Nuevo Testamento, Gabriel anuncia 2 nacimientos cruciales: el de Juan el Bautista, quien prepararía el camino del Señor, y sobre todo, el de Jesucristo mismo. Por eso a veces se le llama el ángel de la Anunciación. Gabriel es, por así decirlo, el heraldo de la encarnación y de los propósitos redentores de Dios. Fue enviado a proclamar la llegada inminente del Salvador. En términos más generales, cada vez que Gabriel aparece, trae un mensaje que marca un punto de inflexión en el plan divino. Su misión, entonces, es comunicar fielmente la palabra de Dios a los seres humanos en momentos cruciales. Atributos y manifestaciones. La apariencia de Gabriel es descrita en Daniel como semejante a la de un hombre, Daniel 8:16, 9:21, y en Lucas también se presenta en forma humana, aunque imponente. No obstante, su presencia causa temor. Cuando Gabriel se le apareció a Daniel, éste se atemorizó y cayó rostro en tierra, Daniel 8:17, y quedó enfermo por algunos días a causa de la visión y la visita angelical, Daniel 8:27. Del relato de Daniel 9:21 se deduce que Gabriel se movió, volando con rapidez, hacia Daniel a la hora del sacrificio de la tarde. Aunque no se mencionan alas explícitamente, la idea de que voló rápidamente sugiere la agilidad sobrenatural típica de los ángeles. En Lucas 1, la reacción de Zacarías y María también fue de sobresalto y temor cuando se les apareció, Lucas 1:12, 1:29, por lo que Gabriel tuvo que comenzar sus mensajes diciendo: «No temas». A diferencia de Miguel,
Gabriel no es mostrado en actos de guerra, sino comunicando mensajes. Sus atributos principales, entonces, son su sabiduría y claridad para transmitir la revelación de Dios, su fidelidad al entregar exactamente el mensaje divino. Por ejemplo, anuncia el nombre específico que Dios había escogido, Jesús, y la autoridad con la que habla en nombre del Señor. Rol en el plan de Dios. Gabriel juega un papel fundamental en el plan de Dios al anunciar el cumplimiento de las promesas divinas. Él conecta profecías con su realización. Explicó a Daniel las visiones mesiánicas. Luego anunció a María la concepción virginal de Cristo, mostrando la continuidad del plan redentor. Así, Gabriel sirve como enlace entre el cielo y la tierra en momentos en que Dios está obrando algo trascendental. Teológicamente, su papel resalta la iniciativa de Dios de comunicarse con el ser humano y de hacerlo de manera comprensible. Cada mensaje de Gabriel apuntaba a la salvación. Preparó a Daniel con esperanza profética, aseguró a Zacarías la llegada del precursor, y a María le reveló el milagro de Emmanuel, Dios con nosotros. En la narrativa bíblica, Gabriel y los ángeles mensajeros recuerdan que Dios no es silencioso ni distante, sino que envía su palabra en el momento oportuno. La fortaleza de Dios, reflejada en el nombre de Gabriel, se ve en que ningún obstáculo puede impedir el cumplimiento de su palabra, y Gabriel fue privilegiado en proclamarla. El ángel del Señor, ángel de Jehová. En numerosos pasajes del Antiguo Testamento se menciona a un personaje enigmático llamado el ángel del Señor, o ángel de Jehová en muchas traducciones. A diferencia de Miguel y Gabriel, este no es un nombre personal, sino un título, descripción. Ángel significa mensajero, y aquí se destaca que es el mensajero de Yahvé, el Señor. Lo que hace único a el ángel del Señor es que en varios textos habla como si fuera Dios mismo, se identifica con Dios y realiza acciones que solo Dios hace. Por ejemplo, cuando el ángel del Señor se le aparece a Moisés en la zarza ardiente, Éxodo 3:2. Poco después, Dios mismo habla desde la zarza, 3:4-6, indicando que la presencia angelical era una manifestación de Dios. De hecho, quienes se encontraron con el ángel del Señor a veces temieron por sus vidas porque han visto a Dios. Ver Jueces 13:21-22, Génesis 32:30. Debido a estas evidencias, muchos teólogos interpretan que el ángel del Señor en realidad es una teofanía, una aparición preencarnada de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, en forma de mensajero divino. Esta interpretación explicaría por qué después de la encarnación de Cristo en el Nuevo Testamento ya no vuelve a aparecer el ángel del Señor como tal. En cualquier caso, sea una manifestación del mismo Dios Hijo o un ángel singular con autoridad delegada, estamos ante uno de los seres más poderosos y misteriosos de la Biblia. Pasajes clave. El ángel del Señor aparece repetidamente en momentos cruciales del Antiguo Testamento. Algunos ejemplos notables incluyen Génesis 16, 7-13. Se aparece a Agar en el desierto cuando ella huía, consolándola y prometiéndole multiplicar su descendencia. Agar reconoce que ha visto a el Dios que me ve. Génesis 22, 11-18. Interviene para detener la mano de Abraham justo cuando iba a sacrificar a Isaac, y luego le reitera la promesa de bendición, hablando en primera persona como Dios. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, te bendeciré. Éxodo 3, 2-6. Se le aparece a Moisés en la zarza ardiente. El texto alterna entre llamarle el ángel de Jehová y Dios, que habla desde la zarza. Jueces 6, 11-24. Se aparece a Gedeón, llamándolo a liberar a Israel. Gedeón le ofrece comida, la cual el ángel toca con su bastón y consume con fuego. Luego el ángel desaparece, y Gedeón se da cuenta de que era el ángel de Jehová. Jueces 13, 3-22. Se aparece al matrimonio de Manoa, los padres de Sansón, anunciando el nacimiento de este juez. El ángel no revela su nombre. ¿Por qué preguntas mi nombre, que es admirable? Y asciende en la llama del altar, llevando a Manoa a exclamar que han visto a Dios. En 2 Reyes 19:35, aunque se le menciona simplemente como
El ángel de Jehová, sin más título, es quien destruye al ejército asirio de Sennacherib, matando a 185.000 soldados en una noche, un acto de juicio divino. Estas y otras referencias muestran que el ángel del Señor aparece en situaciones de salvación y juicio, actuando con la autoridad misma de Dios. Función y misión. El ángel del Señor cumple el rol de agente directo de Dios en la tierra, ya sea para entregar un mensaje, para guiar, para proteger o para ejecutar juicio. A veces trae promesas o instrucciones, como con Agar, Abraham, Gedeón, los padres de Sansón, y otras veces obra liberación o castigo, como librar a Israel de los asirios, o castigar a David con una plaga en 2 Samuel 24, 15, 17, donde luego detiene su mano. Si aceptamos que estas apariciones eran Dios mismo preencarnado, Cristo antes de nacer como humano, entonces su función es eminentemente revelar a Dios a su pueblo de forma visible y preparar el camino para la revelación plena en Jesús. Si en cambio se ve como un ángel especialmente comisionado, igualmente su misión es única: representar a Dios con plena autoridad. En Zacarías 3:1-2, por ejemplo, el ángel de Jehová defiende al sumo sacerdote Josué frente a Satanás, diciendo: Jehová te reprenda, oh Satanás. Frase idéntica a la que pronuncia Jehová mismo en Judas 1:9 por medio de Miguel, lo que sugiere que este ángel habla por Dios mismo. En síntesis, la misión del ángel del Señor es hacer presente a Dios en momentos críticos, sea comunicando la palabra divina, asegurando el cumplimiento de promesas o desatando el poder de Dios contra sus enemigos. Atributos y manifestaciones. Este ser se manifiesta a menudo como un hombre o como un ángel radiante, pero la reacción de quienes lo ven deja claro que no es un ángel cualquiera. Suele inspirar temor reverente al punto que los testigos creen que van a morir por haber visto a Dios. Jue 13:22. Acepta sacrificios u homenaje que en otras partes los ángeles rechazarían. Por ejemplo, en Jueces 13, aceptó la ofrenda en el fuego. En Josué 5:14, el príncipe del ejército de Jehová, a quien muchos equiparan con el ángel del Señor, recibe adoración de Josué. Habla con la autoridad divina en primera persona: yo haré, yo juré, te multiplicaré. Tales atributos, recibir adoración, hablar como Dios, indican su naturaleza divina en esas teofanías. En cuanto a poder, demuestra potestad absoluta. Puede desatar fuego del cielo, 1 Crónicas 21:26, aniquilar ejércitos, 2 Reyes 19:35, o desaparecer en un instante de manera sobrenatural. En ocasiones aparece armado. La espada desenvainada del ángel de Jehová se ve en Números 22:31 contra Balaam y en 1 Crónicas 21:16 sobre Jerusalén. Resumiendo, las manifestaciones del ángel del Señor combinan la forma angelical con señales inequívocas de la presencia de Dios mismo. Rol en el plan de Dios. El ángel de Jehová tiene un papel profundo en la teología bíblica. Manifiesta que Dios acompaña personalmente a su pueblo. Ya sea guiando a Israel, muchos creen que el ángel de Jehová era quien iba al frente de Israel en la columna de nube y fuego, según Éxodo 14:19, salvándolos de enemigos o confirmando pactos. Este personaje subraya que Dios no envía solamente emisarios lejanos, sino que Él mismo, en forma de su ángel, está presente. Si lo entendemos como el preámbulo del misterio de la encarnación, entonces su rol es aún más directo. Es Cristo actuando anticipadamente en la historia, ya sea asegurando la promesa a Abraham, llamando a Moisés o liberando a Jerusalén de Asiria. Esto prepara el corazón del lector bíblico para entender que Jesús es verdaderamente Dios entre nosotros, continuando esa misión, pero ahora plenamente revelado. Por otro lado, si se toma simplemente como un ángel exaltado, su rol igualmente muestra la cercanía de Dios. Cuando Dios quería reafirmar su pacto o intervenir dramáticamente, enviaba no a un ángel común, sino a el ángel del Señor, para dejar claro su sello de autoridad. En cualquier caso, las apariciones del ángel de Jehová siempre apuntan a la autoridad suprema de Dios.
Las palabras que pronuncia se cumplen. El plan de Dios avanza, y el honor final es para Dios mismo. En el plan redentor, este ángel poderoso sirvió para proteger la línea mesiánica, Eja, salvando a Isaac, protegiendo a Israel, y para comunicar la santidad de Dios, Ejonta, la zarza ardiente, o la espada sobre Jerusalén que cesa cuando hay arrepentimiento. Todo esto converge en que Dios utiliza incluso manifestaciones angelicales excepcionales para revelarse y cumplir su propósito soberano. 4. Los querubines, seres vivientes guardianes de la gloria de Dios. Nombre y significado. Querubín, plural querubines, designa a un tipo de ser celestial mencionado frecuentemente en la Biblia, más que a un individuo específico. La etimología exacta de querubín es incierta. Podría derivar de una raíz que significa cercano o segundo, sugiriendo que están próximos a Dios en rango. Otras teorías lo relacionan con palabras de bendición o incluso con toro, pero nada concluyente. En la angelología clásica cristiana, los querubines son ubicados como la segunda jerarquía más alta, después de los serafines, en los coros angélicos, aunque esa clasificación proviene de tradiciones posteriores. Lo que sí revela la Biblia es el papel de los querubines como guardianes de la santidad y la gloria de Dios. De hecho, se les llama los guardianes de la gloria de Dios, porque suelen aparecer protegiendo lugares o objetos sagrados asociados a la presencia divina. Pasajes clave. La primera mención de los querubines ocurre al inicio mismo de la Biblia. Después de la caída, Dios puso querubines a la entrada del Edén con una espada de fuego para guardar el camino al árbol de la vida. Génesis 3:24. Estas temibles criaturas impedían que el hombre pecador reingresara al paraíso, simbolizando la separación entre la santidad de Dios y la humanidad caída. Más adelante, Dios ordenó a Moisés que hiciera figuras de 2 querubines de oro sobre el propiciatorio, la tapa, del arca del pacto en el tabernáculo. Éxodo 25:18-22. Entre esos querubines, Dios manifestaba su presencia y hablaba con Moisés. Números 7:89. Por lo que se dice que Dios moraba entre los querubines. En el templo de Salomón también se tallaron grandes esculturas de querubines de madera cubiertos de oro en el lugar santísimo, cubriendo el arca con sus alas. Primera Reyes 6:23-28. Y diseños de querubines adornaban las paredes y las cortinas sagradas. Los querubines también aparecen en visiones proféticas. El profeta Ezequiel vio seres vivientes con 4 rostros y 4 alas, acompañando la gloria de Dios. Ezequiel capítulo 1. Más tarde Dios le identifica a esos seres como querubines, Ezequiel 10:20, mostrando que eran los mismos seres que él había visto antes alrededor del trono móvil de Dios. En esa visión, los querubines soportaban la carroza celestial, o trono de Dios, trasladando su gloria. Asimismo, en Apocalipsis 4-5, Juan ve 4 seres vivientes, con características similares, rostros de león, buey, hombre y águila, con 6 alas llenas de ojos, adorando a Dios. Aunque no se les llama explícitamente querubines o serafines, parecen corresponder a este tipo de criaturas celestiales que guardan el trono divino. Finalmente, pasajes poéticos como Salmo 18:10 y Salmo 99:1 hablan de Dios, entronizado sobre querubines, indicando la cercanía de estos seres a su reinado. Función y misión. La función principal de los querubines en la Biblia es ser guardianes y protectores de la santidad de Dios, así como portadores de su presencia. Cuando se les ubica en el Edén, están defendiendo un lugar santificado, el árbol de la vida, de la intrusión indebida del ser humano pecador. En el tabernáculo y templo, las imágenes de querubines señalan que acercarse a Dios es entrar bajo la mirada de seres celestiales guardianes. En cierto modo, representan la necesidad de mediación y pureza para acceder a Dios. En las visiones de Ezequiel y Apocalipsis, los querubines, o seres vivientes, forman parte de la corte celestial. Ellos continuamente alaban a Dios
y ejecutan sus órdenes instantáneamente. Ezequiel los describe agitando sus alas y obedeciendo cada mandato divino, moviéndose con la velocidad de un relámpago. Esto sugiere que son agentes ejecutores de la voluntad de Dios en el universo, especialmente en lo relativo a su trono y su gloria. Además, una posible alusión en Ezequiel 28, 14 a 16, habla de un querubín grande protector, en Edén, que cayó por orgullo. Muchos interpretan esto como una referencia simbólica a la caída de Satanás, implicando que Satanás podría haber sido originalmente un querubín de alto rango, encargado de cubrir el trono de Dios antes de revelarse. De ser así, refuerza la idea de los querubines como guardas de la gloria divina. En suma, la misión de los querubines es dual: adorar a Dios. Proclaman su santidad junto con serafines, véase Apocalipsis 4:8, y custodiar los lugares y objetos sagrados vinculados con la presencia de Dios, asegurando que nada impuro se acerque irreverentemente. Atributos y manifestaciones. Los querubines son descritos con formas complejas y sobrecogedoras. Lejos de la imagen popular de querubines como angelitos bebés, en la Biblia aparecen con características híbridas. En Ezequiel, cada querubín tiene 4 rostros, de hombre, león, buey y águila, y 4 alas, con sus cuerpos llenos de ojos, Ezequiel 10:12, y destellos de fuego entre ellos, Ezequiel 1:13. Claramente representan la cúspide de la creatividad de Dios, combinando elementos de la creación entera: humanidad, realeza animal, servicio, majestuosidad aérea, etc. En Apocalipsis 4, los seres vivientes similares tienen 6 alas cada uno, y también están llenos de ojos alrededor y por dentro. La abundancia de ojos indica su gran conocimiento o vigilancia, y las múltiples alas su rapidez para moverse y servir. Ezequiel enfatiza que se movían instantáneamente a donde el Espíritu les dirigía, como un relámpago, y que sus alas unidas formaban una plataforma para el trono de Dios. Esta imagen de carroza celestial muestra su fuerza y coordinación perfecta al portar la gloria divina. Además de su aspecto, se asocia a los querubines con una espada de fuego giratoria, en Edén, Génesis 3:24, simbolizando juicio implacable contra la impureza. También se los retrata cubriendo con sus alas. En el arca, sus alas cubrían el propiciatorio, lo que sugiere su papel de protección y sombra alrededor de la presencia de Dios. En síntesis, los atributos de los querubines los muestran como criaturas majestuosas, poderosas e inteligentes, completamente dedicadas a honrar la santidad de Dios. Su presencia suele indicar: Dios está aquí y es temible en santidad. Rol en el plan de Dios. Los querubines en la narrativa bíblica sirven como un recordatorio constante de la santidad y la trascendencia de Dios. Al guardiar el Edén, enseñan la separación que el pecado provoca entre Dios y el hombre, reforzando la necesidad de redención para reabrir el camino a la vida. En el culto de Israel, su representación sobre el arca señala que Dios estaba entronizado en medio de su pueblo, pero su presencia era custodiada. Solo el sumo sacerdote podía entrar allí, y una vez al año, y no sin sangre. De esta forma, los querubines destacaban la gravedad y la gloria de la presencia divina. En las visiones proféticas, ellos participan activamente en la historia de la salvación, trasladando la gloria de Dios. Por ejemplo, en Ezequiel 10, la gloria de Dios abandona el templo montada en los querubines, como juicio contra la corrupción de Israel. Más tarde Dios le identifica a esos seres como querubines, Ezequiel 10:20, mostrando que eran los mismos seres que él había visto antes alrededor del trono móvil de Dios. En esa visión, los querubines soportaban la carroza celestial, o trono de Dios, trasladando su gloria. Asimismo, en Apocalipsis 4-5, Juan ve 4 seres vivientes, con características similares: rostros de león, buey, hombre y águila, con 6 alas llenas de ojos, adorando a Dios. Aunque no se les llama explícitamente querubines o serafines, parecen corresponder a este tipo de criaturas celestiales que guardan el trono divino. Finalmente, pasajes poéticos como Salmo 18:10
y Salmo 99:1 hablan de Dios, entronizado sobre querubines, indicando la cercanía de estos seres a su reinado. Función y misión. La función principal de los querubines en la Biblia es ser guardianes y protectores de la santidad de Dios, así como portadores de su presencia. Cuando se les ubica en el Edén, están defendiendo un lugar santificado, el árbol de la vida, de la intrusión indebida del ser humano pecador. En el tabernáculo y templo, las imágenes de querubines señalan que acercarse a Dios es entrar bajo la mirada de seres celestiales guardianes. En cierto modo, representan la necesidad de mediación y pureza para acceder a Dios. En las visiones de Ezequiel y Apocalipsis, los querubines, o seres vivientes, forman parte de la corte celestial. Ellos continuamente alaban a Dios y ejecutan sus órdenes instantáneamente. Ezequiel los describe agitando sus alas y obedeciendo cada mandato divino, moviéndose con la velocidad de un relámpago. Esto sugiere que son agentes ejecutores de la voluntad de Dios en el universo, especialmente en lo relativo a su trono y su gloria. Además, una posible alusión en Ezequiel 28, 14 a 16, habla de un querubín grande protector, en Edén, que cayó por orgullo. Muchos interpretan esto como una referencia simbólica a la caída de Satanás, implicando que Satanás podría haber sido originalmente un querubín de alto rango, encargado de cubrir el trono de Dios antes de revelarse. De ser así, refuerza la idea de los querubines como guardas de la gloria divina. En suma, la misión de los querubines es dual: adorar a Dios. Proclaman su santidad junto con serafines, véase Apocalipsis 4:8, y custodiar los lugares y objetos sagrados vinculados con la presencia de Dios, asegurando que nada impuro se acerque irreverentemente. Atributos y manifestaciones. Los querubines son descritos con formas complejas y sobrecogedoras. Lejos de la imagen popular de querubines como angelitos bebés, en la Biblia aparecen con características híbridas. En Ezequiel, cada querubín tiene 4 rostros, de hombre, león, buey y águila, y 4 alas, con sus cuerpos llenos de ojos, Ezequiel 10:12, y destellos de fuego entre ellos, Ezequiel 1:13, claramente representan la cúspide de la creatividad de Dios, combinando elementos de la creación entera: humanidad, realeza animal, servicio, majestuosidad aérea, etc. En Apocalipsis 4, los seres vivientes similares tienen 6 alas cada uno, y también están llenos de ojos alrededor y por dentro. La abundancia de ojos indica su gran conocimiento o vigilancia, y las múltiples alas su rapidez para moverse y servir. Ezequiel enfatiza que se movían instantáneamente a donde el Espíritu les dirigía, como un relámpago, y que sus alas unidas formaban una plataforma para el trono de Dios. Esta imagen de carroza celestial muestra su fuerza y coordinación perfecta al portar la gloria divina. Además de su aspecto, se asocia a los querubines con una espada de fuego giratoria, en Edén, Génesis 3:24, simbolizando juicio implacable contra la impureza. También se los retrata cubriendo con sus alas. En el arca, sus alas cubrían el propiciatorio, lo que sugiere su papel de protección y sombra alrededor de la presencia de Dios. En síntesis, los atributos de los querubines los muestran como criaturas majestuosas, poderosas e inteligentes, completamente dedicadas a honrar la santidad de Dios. Su presencia suele indicar: Dios está aquí y es temible en santidad. Rol en el plan de Dios. Los querubines en la narrativa bíblica sirven como un recordatorio constante de la santidad y la trascendencia de Dios. Al guardiar el Edén, enseñan la separación que el pecado provoca entre Dios y el hombre, reforzando la necesidad de redención para reabrir el camino a la vida. En el culto de Israel, su representación sobre el arca señala que Dios estaba entronizado en medio de su pueblo, pero su presencia era custodiada. Solo el sumo sacerdote podía entrar allí, y una vez al año, y no sin sangre. De esta forma, los querubines destacaban la gravedad y la gloria de la presencia divina. En las visiones proféticas, ellos participan activamente en la historia de la salvación, trasladando la gloria de Dios. Por ejemplo, en Ezequiel 10,
la gloria de Dios abandona el templo montada en los querubines, como juicio contra la corrupción de Israel. Pero también anticipan la restauración. Apocalipsis muestra que alrededor del trono de Dios en la nueva creación seguirán allí, cantando Santo, 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 junto con los redimidos. En la teología bíblica, pues, los querubines subrayan que Dios es excelso y digno de adoración suprema. Incluso los seres más poderosos cercanos a Él dedican todo su ser a alabarlo y obedecerlo sin cesar. Además, si interpretamos Ezequiel 28 como alusión a Satanás, entonces el caso del querubín caído sirve de advertencia. Ninguna criatura, por gloriosa que sea, puede usurpar la gloria de Dios sin consecuencias. Así, los querubines leales continúan sirviendo fielmente a Dios, mientras que el que se enalteció fue degradado. En resumen, el rol de los querubines en el plan de Dios es enaltecer su gloria y proteger la santidad de su presencia, contribuyendo tanto al juicio, excluyendo lo profano, como a la adoración celestial, que enmarca la relación de Dios con el mundo. 5. Los serafines, ángeles ardientes de adoración. Nombre y significado. Serafín, plural serafines, proviene del hebreo sharaf, que significa arder o quemar. El término literalmente se puede traducir como ardiente o quemador. Por eso a los serafines se les llama los fuegos abrasadores. Este nombre sugiere tanto su apariencia resplandeciente como su pasión ardiente en servicio. A diferencia de otros órdenes angelicales, los serafines son mencionados explícitamente solo una vez en la Biblia, en el capítulo 6 de Isaías. No obstante, en la tradición cristiana se les considera la jerarquía más alta de ángeles, los que están más cerca de Dios, debido al contexto de Isaías, donde aparecen sobre el trono de Dios, y debido a la semejanza con los seres de Apocalipsis, que muchos equiparan con querubines o serafines. Su nombre enfatiza el elemento de fuego purificador y luminoso, lo cual concuerda con su función en el relato bíblico. Pasaje clave. Isaías 6, 1-7 es la única descripción bíblica directa de los serafines. En la visión del templo celestial que tuvo el profeta Isaías, él vio al Señor sentado en su trono excelso, y por encima de él había serafines. Cada serafín tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y clamaban el uno al otro: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. La voz de su adoración sacudía los umbrales del templo y llenaba la casa de humo. 6:4. Una escena impresionante de adoración celestial. Uno de los serafines voló hacia Isaías, llevando en su mano un carbón encendido tomado del altar, y tocó con él los labios del profeta, purificándolo de pecado. Isaías 6:6-7. Después de esto, Isaías escucha la voz de Dios comisionándolo. Aunque no se vuelven a mencionar con nombres serafines en otras partes, esta imagen influye en cómo entendemos la adoración celestial, en pasajes como Apocalipsis 4, donde los seres con 6 alas cantan Santo, 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 día y noche. En Números 21, 6-8 aparecen serpientes ardientes, serafim en hebreo, enviadas como juicio, pero allí claramente se refiere a reptiles venenosos y no a criaturas celestiales, aunque curiosamente Juan 3, 14-15 conecta la serpiente de bronce con Cristo levantado, pero eso es otro tema. Función y misión. La misión principal de los serafines es la adoración continua a Dios y la proclamación de su santidad y gloria. En Isaías 6, los serafines no cesan de aclamar la santidad triple de Dios: Santo, 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 indicando una adoración intensiva y perfecta. Están por encima del trono, posiblemente liderando o representando la alabanza perpetua que corresponde a Dios por parte de toda la creación. Además de adorar, vemos que también actúan como agentes de purificación. Uno de ellos aplica el fuego santo del altar a los labios de Isaías para limpiarlo. Esto nos enseña que los serafines sirven en la mediación de la santidad de Dios al hombre,
preparan al profeta para el servicio a Dios purgando su pecado. Podemos inferir que, así como los querubines protegen la santidad impidiendo el acceso indigno, los serafines promueven la santidad purificando al que es llamado y dirigiendo constante adoración a Dios. En términos litúrgicos, podríamos ver a los serafines como el coro principal del cielo, que inspira a otros seres y a la Iglesia en la tierra a adorar a Dios. Su misión es resaltar que Dios es 3 veces santo, totalmente otro y glorioso, y al mismo tiempo, por su canto y la brasa purificadora, hacen posible que un pecador arrepentido sea limpiado para responder al llamado divino. En esencia, los serafines existen para magnificar la gloria de Dios e impulsar la purificación y consagración en quienes servirán a Dios. Atributos y manifestaciones. Los serafines, tal como los vio Isaías, tienen un aspecto deslumbrante y simbólico. Sus 6 alas denotan su prestancia y humildad en la presencia divina. Con 2 cubren sus rostros en señal de reverencia. Ni siquiera esos puros seres se atreven a mirar directamente la gloria de Dios. Con 2 cubren sus pies, quizás indicando modestia o reconocimiento de su pequeñez ante Él. Y con 2 vuelan mostrando su prontitud en el servicio. Son asociados con el fuego, el término ardientes y el carbón encendido, lo que refleja pureza y la luz abrasadora de la santidad de Dios que ellos transmiten. A diferencia de los querubines, Isaías no menciona múltiples rostros o llenura de ojos en los serafines, lo cual pudo ser una diferencia de visión o simplemente no se enfocó en esos detalles. Sin embargo, su voz era tan potente que hacía temblar el recinto sagrado, indicando un poder e impacto inmensos incluso en su adoración. Podemos imaginar a los serafines irradiando luz y calor espiritual. Su atributo más destacado es su pasión por la santidad de Dios. Todo en su descripción, alas cubriendo rostro y pies, grito de santo, comunica cuán supremo y temible es el Señor, y cuán devoto es su servicio. Al igual que los querubines, los serafines mantienen obediencia perfecta a Dios. Cuando Dios decide purificar a Isaías, no necesita dar una orden explícita. Uno de los serafines inmediatamente vuela a cumplir ese acto de gracia. Esto sugiere que están atentísimos a la voluntad de Dios, listos para actuar al instante en cualquier tarea sagrada. Rol en el plan de Dios. Aunque aparecen escasamente en la Biblia, los serafines aportan una poderosa enseñanza teológica. Dios merece adoración total y purificación para su servicio. La visión de Isaías ocurre en un momento de crisis, tras la muerte del rey Uzías, y antes de que Isaías sea enviado como profeta. La presencia de los serafines en ese momento subraya que por encima de los asuntos terrenales, Dios sigue siendo adorado incesantemente en el cielo. Esto da perspectiva y esperanza. Los reinos humanos caen, pero la adoración celestial continúa. Dios sigue en su trono recibiendo gloria. Al involucrarse directamente en la purificación de Isaías, un serafín literalmente habilita el ministerio profético que traería mensaje de juicio y salvación a Judá. En términos más amplios, los serafines representan cómo Dios purifica y aparta a sus siervos para la misión, aquí mediante fuego simbólico del altar. Así, en el plan divino, los serafines contribuyen a la revelación de la santidad de Dios y a la santificación de aquellos a quienes Dios llama. Su canto, Santo, 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 resuena luego en Apocalipsis, uniéndose al clamor universal que reconoce la santidad y gloria de Dios y del Cordero. Por ello, podemos decir que los serafines sirven para enmarcar la historia de la redención en la adoración eterna. Todo lo que Dios hace, como enviar a Isaías o redimir al mundo, está rodeado de alabanza celestial. En resumen, el papel de los serafines en la narrativa bíblica es recordarnos que Dios es absolutamente santo y que los más poderosos seres a su servicio dedican sus fuerzas a adorarle y a mantener pura la adoración que Él merece. Reflexión teológica, ángeles poderosos y la autoridad y gloria de Dios. Al considerar a estos 5 ángeles poderosos, Miguel, Gabriel, el ángel del Señor, los querubines y los serafines, emergen varios temas teológicos importantes. Primero, todos estos seres,
A pesar de su asombrosa potencia, están sujetos a la autoridad de Dios y existen para cumplir su voluntad. La Escritura afirma: «Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto». En otras palabras, los ángeles poderosos en fortaleza están al servicio del mandato divino. Vemos esto en Miguel, que no actúa en arrogancia propia, sino que depende del poder de Dios al reprender al diablo. También Gabriel solo transmite el mensaje que Dios le encargó, diciendo: «Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios». Su credencial es la misión divina, no mérito personal. Los serafines y querubines, por muy exaltados que sean, inmediatamente ejecutan la orden de Dios o reaccionan ante su presencia con adoración y obediencia perfecta. No hay independencia ni rebeldía en ellos, sino una subordinación voluntaria que, lejos de disminuirlos, los embellece más. Esto nos enseña que en el orden creado, el verdadero poder está en alinearse con la voluntad de Dios. Los ángeles poderosos sirven de modelo para nosotros en cuanto a obediencia. Así como ellos se deleitan en obedecer la voz de su palabra, la criatura humana alcanza su propósito al someterse también al Señor. Segundo, el rol de estos ángeles magnifica la gloria de Dios por encima de la de ellos mismos. Ningún ángel, por poderoso o cercano al trono que esté, permite o debe permitir que los seres humanos lo adoren. Cuando el apóstol Juan, abrumado por las visiones, cayó a los pies del ángel en Apocalipsis, el ángel le dijo claramente: «Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios». Este es un fuerte recordatorio de que solo Dios merece adoración, no sus mensajeros. De hecho, la misión de estos ángeles es constantemente redirigir la atención y la alabanza hacia Dios. El mismo nombre de Miguel, quien como Dios, funciona como un grito de guerra contra cualquier orgullo creado. Nos recuerda que no hay nadie igual a Dios, ni siquiera Miguel con toda su fuerza. Gabriel, cuyo nombre exalta la fortaleza de Dios, usó su anuncio para glorificar a Dios. Fíjese que el cántico de María en Lucas 1, tras escuchar a Gabriel, es alabanza a Dios, no al ángel. Los serafines proclaman la santidad de Dios sin cesar, llenando el templo con la declaración de su gloria. Y los querubines en Apocalipsis cantan: «Digno es el Cordero», junto con los ancianos, enfocando toda adoración en el Redentor. Así pues, estos ángeles poderosos cumplen con su deber cuando dirigen nuestras miradas al poderosísimo Dios. En la narrativa bíblica, cada vez que aparece un ángel de los mencionados, el resultado buscado es que las personas involucradas reconozcan el poder, la santidad o la misericordia de Dios. Por ejemplo, el ángel de Jehová, deteniendo a Abraham, lleva a que Abraham llame al lugar «Jehová proveerá», en honor a Dios. Gabriel, anunciando a María, lleva a que ésta diga: «Engrandece mi alma al Señor». Miguel, triunfando sobre el dragón en Apocalipsis 12, va seguido de una voz celestial que proclama: «Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios». En resumen, la gloria nunca debe quedar en los ángeles, sino en Dios, y los ángeles fieles se aseguran de ello. Tercero, la existencia de estos seres y su participación en la historia de la salvación resaltan la majestad del reino espiritual de Dios y su autoridad sobre todo lo creado. La Biblia nos da vislumbres de ejércitos celestiales innumerables, de arcángeles batallando, de criaturas aladas cubiertas de ojos, de mensajeros entre el cielo y la tierra, un panorama que debería llenarnos de asombro santo. Y sin embargo, Dios gobierna soberanamente sobre todo ello. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Salmo 103, 19. Los ángeles más poderosos no son rivales de Dios, sino súbditos suyos. Incluso los ángeles caídos, como Satanás, que originalmente fue una criatura angelical de alto rango, no pueden escapar al control último de Dios. Miguel vence a Satanás por la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:11. Es el poder de Dios el que garantiza la victoria. Esto nos lleva a reconocer que la autoridad de Dios
Es suprema en todos los ámbitos, visible e invisible. Los ángeles poderosos encarnan ese ámbito invisible. Son realidades que la mayoría de las personas no ve cotidianamente, pero la Biblia nos asegura que están allí, actuando bajo el mando de Dios. Por lo tanto, cuando vemos a Miguel luchar, a Gabriel hablar o a los serafines cantar, debemos entender que es Dios mismo obrando a través de sus siervos. Su autoridad delegada a ellos es una extensión de su propio poder. Y al final, la victoria de Dios sobre el mal incluye la colaboración de sus huestes celestiales. Es Miguel quien expulsa a Satanás del cielo. Son ángeles los que ejecutan juicios en Apocalipsis, etc., pero siempre cumpliendo el plan divino. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Pregunta Hebreos 1:14. Sí, por muy gloriosos que sean, su razón de ser es ministrar en el plan redentor que Dios orquesta. Finalmente, la presencia de ángeles tan formidables en la narrativa bíblica nos recuerda la inmensa grandeza de la obra de Dios en Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que, a pesar de lo impresionantes que son estos seres, Dios no envió a un ángel para salvarnos, sino que Él mismo vino en la persona de su Hijo. Los ángeles anunciaron y sirvieron en esa misión. Gabriel con el anuncio, la multitud celestial alabando en el nacimiento de Jesús, ángeles fortaleciendo a Jesús después de la tentación, y en Getsemaní, el ángel que removió la piedra del sepulcro, etc. Pero ninguno podía realizar la redención, solo Dios hecho carne. Esto exalta aún más a Cristo por encima de cualquier poder angelical. De hecho, el escritor de Hebreos insiste en que Jesús es superior a los ángeles, así como el Hijo único es superior a siervos. Hebreos 1:4-5. Los ángeles poderosos se postran ante el Cordero. Apocalipsis 5:11-12, reconociendo que su poder salvador trasciende todo. En la visión final, no es Miguel ni Gabriel quien ilumina la Nueva Jerusalén, sino la gloria de Dios y del Cordero la que la alumbra, y los ángeles siguen atendiendo a su servicio. Apocalipsis 21:3, 22. En conclusión, los ángeles más poderosos de Dios desempeñan papeles de enorme importancia, como guerreros, mensajeros, guardianes y adoradores, a lo largo de la historia bíblica. Su ejemplo combina poder y humildad. Ellos muestran que la verdadera grandeza está en servir al Altísimo con absoluta lealtad. A través de ellos, Dios protegió a su pueblo, comunicó su palabra, sostuvo su trono de santidad y recibió adoración constante. Pero en todo momento, la Biblia recalca que la autoridad y la gloria pertenecen únicamente a Dios. Primera Crónicas 29:11 o 11:2. Los ángeles poderosos son reflejos que apuntan a esa gloria, como espejos que brillan intensamente, pero no tienen luz propia, sino la que proviene de Dios. Así como un ángel cubrió con luz el pesebre en la noche de Navidad, y enseguida una multitud celestial cantó, «Gloria a Dios en las alturas», de igual modo cada aparición de estos magníficos seres termina elevando nuestras miradas al trono de Dios. Reconozcamos entonces, junto con Miguel, Gabriel, los querubines, serafines y todas las huestes celestiales, que, ¿quién como Jehová nuestro Dios? Y unámonos a su adoración. A Dios sea toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.